Aquí estoy en este día 69, es el día 69 de este encerrón. Yo soy José Antonio Fernández y le doy la bienvenida a todos los que se han conectado de una o de otra forma, a los que me han enviado mensajes también. Aquí está la Torre Latinoamericana, que ahí está viendo pasar el tiempo. A los seguidores de Canal 22, que también hacemos un enlace al Facebook de Canal 22. En fin, a todos los que se han conectado en estos ya 69 días del encerrón, cada quien lleva su cuenta. Siempre comento, los chinos estuvieron 76 días encerrados y nosotros estamos en el día 69, algunos un poquito más, algunos otro poquito menos, pero es el tiempo que se lleva. Y hoy voy a comentar una película que, pues con cierta picardía, si me lo permiten, que es Bella Época, Belle Époque. Es una película española del director Fernando Trueba, que bueno, lo podrán haber entendido los que ya la vieron. Esta película, Bella Época, es una película española, es una película que fue muy premiada, muy galardonada. Es una película que les pido que la busquen, si no la han visto, si ya la vieron, vuelvan a ver. Es una película que cuenta una historia eh, hermosa, cuenta una historia de un momento en el que en ese momento se pueden dar, se pueden respirar otros tiempos. Es una película que sucede justamente en un encierro, en una especie de encierro, en la que circula de manera profusa el deseo. Y ese deseo pues circula en el lugar porque pues tampoco hay demasiadas personas en el lugar y entonces de pronto el deseo, como dicen alguien, es a veces contagioso y el deseo lleva más deseo y entonces pues se da una situación peculiar en este lugar y el público se divierte bastante. Creo que además todo está muy bien llevado, todo está muy bien armado por el director Fernando Trueba. La historia está muy bien contada, es una historia que además precede, en el caso de los españoles, de España, está antes de la Guerra Civil, pero no inmediatamente antes, sino está antes de la proclamación de la Segunda República, y había había una discusión ahí muy fuerte, que no ahondo en el asunto, pero tenía que ver con estos reclamos del pueblo español para vivir con más libertades, para vivir con otro panorama en el futuro y para vivir de otra manera. Quizás por eso el director también ahí le pone este título en francés que yo identificaría que tiene que ver con que pues los franceses estaban en una cuestión más libre. Sabemos todos que en los fabulosos 20 Francia fue muy importante, todos los movimientos artísticos que se dieron en París fueron muy importantes para el mundo entero y yo pienso que por ahí conectó Fernando Trueba. Creo, si estoy mal y alguien quiere o puede corregirme, se lo agradecería. Pero creo que va por ahí. Se conecta con este espíritu francés más libre, con este espíritu francés con más posibilidades que se dio a principios del siglo XX. Y aquí hay algo muy importante que nos dice la película. De pronto la gente piensa que ahora que vivimos en tiempos de muchas libertades, piensa que antes, en el siglo XX, hace 100 años, la gente no hacía nada prácticamente. La gente iba de la iglesia a su casa y de su casa a la iglesia, y eso no es verdad. El cine mexicano está lleno de historias pícaras, el cine español también tiene muchas historias pícaras, el cine norteamericano, por supuesto, también, y es importante que lo tomemos en consideración, porque si no, de pronto parece que todo se inventó ahora hace apenas 10 años o hace apenas 15 años y que todo cambió gracias a que hace 10 o 15 años existen las redes sociales y que hace 10 o 15 años se dieron mayores libertades. Y no es así. Esto viene de hace, pues, bueno, ¿qué puedo yo decir? O sea, la historia nos narra la presencia de María Magdalena. Vaya, hay picardía en todas las historias, los cuentos de Boccaccio, en fin, una gran cantidad de historias en las que la picardía, en las que el deseo, en las que las historias candentes logran ser protagonistas y logran ser protagonistas además en buena lid, que eso también es algo muy importante, porque hemos encontrado que a últimas fechas hay muchas historias en las que esta cuestión pícara candente eh,
no puede no ser tan divertida. Y entonces, o puede no ser tan pícara, sino más bien puede ser incluso hasta tóxica, contaminante. Y en estas otras historias, no. En estas otras historias, en esta historia de Bella Época de Fernando Trueba, la película es una película muy divertida, muy graciosa y que nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en esa época, por supuesto, pero no necesariamente en esa época, porque es un encierro. Entonces, a la hora de que hay un encierro, también el director se da posibilidades de hablar de otros momentos y de otros sentimientos, de otras sensaciones, de otras emociones, siempre, claro, ubicando en la época, que es algo muy importante que el espectador tiene que tomar en cuenta, que es el inicio de los años 30, es el inicio de los años 30 en España, que también consideremos que España era un país que era más conservador que Francia. Francia venía, como lo comenté, ya, Francia venía de este furor, de este hervidero de los años, de los fabulosos 20, en los que ya había el cancán y donde ya existían cosas muy atrevidas, en los que estaban los surrealistas, en los que nadie quería hacer caso de las reglas establecidas tiempo atrás, en las que todo el mundo pensaba que había que ser libre, en las que todo el mundo tenía momentos hasta de delirios, de desvaríos, en los que había todas estas corrientes en la pintura de que ya no querían pintar nada más lo que se había pintado. Entonces surgen todos estos pintores, Picasso, sin duda el más importante, rompiendo todo. En Bella Época no sucede todo eso que estoy narrando, que sí sucedió en Francia, pero sí sucede un ambiente de libertad y sí sucede un ambiente de deseo y sí sucede un ambiente en el que hay buena lid y que de pronto todos esos conceptos demasiado restringidos de los pecados y de todo esto, pues se pone un poquito al lado y se da una situación en este lugar, en este encierro, muy especial. Eh, Vean la película Bella Época, además está muy bien fotografiada, está muy bien realizada, está muy bien actuada, está ahí Maribel Verdú, por supuesto, que me parece que es una mujer muy talentosa, que tiene mucha fuerza de expresión, está Penélope Cruz, están todos estos personajes que han hecho del cine español un cine poderoso, muy poderoso, y está contada la historia muy pausadamente, y vemos hacer crecer a los personajes, y sobre todo algo muy importante que ha tenido el cine español en los últimos años, yo creo que pues ya desde hace mucho tiempo, crean personajes muy encantadores. Crean personajes que cuando el espectador sale de la película, sale muy encantado por alguno de los personajes al menos, si no es que por varios de los personajes. Y eso le ha dado al cine español mucho poder, mucha fuerza, a los actores, a las actrices. Yo los veo, están de buen humor, tienen una buena vibra, han hecho un cine en el que se han encontrado con su historia, se han encontrado con su pasado, han estado hablando mucho del franquismo, mucho, 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 mucho. Tendrán que analizar mucho lo que está sucediéndoles ahora, con su apertura que traen desde que murió Franco hasta la fecha, por supuesto. Eso tendrán que seguirlo analizando y tendrán que seguirlo contando. Pero el cine español es muy efervesciente y es muy encantador. Siempre busca ser muy encantador, que los personajes sean muy encantadores. Tienen ese swing que siempre le quieren poner. Así como el cine norteamericano le gustan las aventuras y quieren emocionarnos todo el tiempo. Disney nos quiere emocionar, todos los demás, los grandes blockbusters, como les dicen, las grandes marcas de Superman y de todos esos, de Bruce Willis, de Harrison Ford, de Steven Spielberg, nos quieren emocionar y meter en una vorágine de historias ahí con muchas aventuras. Yo creo que el cine español y sus series ahora también han buscado esos personajes que nos quieren enamorar, que nos quieren encantar, más que enamorar, nos quieren encantar. Vean la película Bella Época, esta película española, es una película muy interesante, es una película que está en un encierro y que seguramente a mí ahora que le estoy trayendo yo el cuento, también quería decir algo, seguramente va a haber muchas anécdotas del encierro que habrá que contar. Y seguramente algunas anécdotas tendrán que ver con Bella Época.
porque hay encierros de pueblos, hay encierros de haciendas, hay encierros de unidades habitacionales, hay encierros de casonas, hay encierros de vecindades, hay encierros de pequeños pueblos y en los que de pronto pasan pues muchas cosas. Y cuando pasan muchas cosas, de pronto esas cosas se pueden contar en una película, se pueden contar en un cuento, porque lo que es muy importante es que al final de cuentas todas esas cosas pertenecen a la intimidad. Y por eso siempre hay ese conservadurismo, sí, porque hay una parte del amor, de los sentimientos, de la pasión, que exhibe a las personas, y entonces a la hora que las personas hablan de eso, son cuidadosas. ¿Y por qué lo son? Porque pertenecen a la vida de la intimidad. Decía García Márquez, hay una parte de la vida que es pública, hay otra cosa que es privada, hay otra parte que incluso llega a ser secreta, decía él, ¿no? Hay distintas partes de la vida, y en el caso de la película Bella Época cuenta toda esta historia y lo cuenta con una sensibilidad fantástica y lo cuenta además con una gracia especial Fernando Trueba, que lo llevó a ganar muchos premios. Vean Bella Época en este día 69, tiene algo de picardía la recomendación, por supuesto. Y aquí está la Torre Latinoamericana, aquí está, viendo pasar el tiempo, miren, ahí está, viendo pasar el tiempo, no le va a pasar absolutamente nada, ahí se va a quedar. Un saludo a todas las comunidades que están trabajando, a la comunidad médica, a la comunidad de seguridad, a la comunidad de protección civil, a la gente de los restaurantes, de las fondas, de los mercados públicos, de los centros, de los supermercados, a los camioneros, a los traileros, a los diableros también, a toda la gente que está llevando comida para acá y para allá, a los que están surtiendo medicinas y que lo hagan bien, ¿no? Con calidad, con un trabajo siempre que tenga calidad, a todos los que están trabajando en los hospitales, a todos los que están trabajando en estos tiempos y también a los quédate en casa, como yo les digo, a las y los quédate en casa, que son muy importantes porque el plan simplemente en México y en el mundo entero, no solo en México, es exactamente el mismo, es salvar vidas. Uno con una fecha, con otra fecha, todo el mundo le ha ido toreando, pero yo creo que hay que tenerlo muy claro, es salvar vidas. Como siempre digo, la información oficial es de donde hay que partir, pero también hay que contrastar esa información oficial con qué, pues con la información que nosotros mismos podemos tener de gente cercana, con la información que podemos tener de noticieros, de noticias, de periódicos, de comentaristas, de todo el mundo, y de las mañaneras famosas, con todo el mundo, de la conferencia de las 7 de la noche, y hay que ir contrastando información, por supuesto, y hay que estar informados. Es muy importante estar informados porque cuando las situaciones son difíciles, la información es vital, porque si no crece la ansiedad y eso es complicado. No hay que negarse a la información, hay que tener información y no se olviden cuando alguien crea que hay una fake news, hay que conversarla. No nada más es no propagarla, hay que conversarla. Las fake news, las noticias falsas, están fabricadas para generar miedo y hay que conversarlas porque eso ayuda a que dejen de propagarse y a que todos entendamos de qué se trata. Les mando un abrazo en este día 69 del encerrón, que estén muy bien, y no olviden, hay que lavarse las manos, no hay que tocarse la cara, hay que guardar la sana distancia también, hay que tratarnos bien, hay que comportarnos a la altura de las circunstancias. Yo creo que en este lugar todos se comportan a la altura de las circunstancias, al final de cuentas, en este lugar de la película Bella Época, yo creo que todos se comportan a la altura de las circunstancias, así quiso que sucediera el director Fernando Trueba, se comportan, disfrutan y también corren sus riesgos, por supuesto, también corren sus riesgos. Hay que comportarse a la altura de las circunstancias y no hay que olvidar, como cuando recomendé la película Las bicicletas son para el verano, que esa bicicleta para el verano, que es el sueño que alguien puede tener, un niño, un adolescente, las personas adultas, hay que pensar también en eso que queremos hacer. No hay que tampoco nada más pensar y decir ya, el mundo está todo loco y ya se acabó, no. También hay que pensar qué es lo que queremos hacer. Y eso que queremos hacer, hay que buscar. Que estén muy bien en este día 69 del encerrón. Un abrazo.